Como ustedes recuerdan, el ser humano aparece en la faz de la Tierra hace mucho tiempo, hace millones de años. Y si la teoría de Darwin es cierta, el hombre se fue evolucionando hasta que llegamos al famoso Homo sapiens, que ya es un ser humano como en la actualidad lo conocemos. En esa época del Homo sapiens, o como se conoce, la época primitiva, el ser humano por lo único que se preocupaba era por subsistir, es decir, que lo único que le interesaba era comer y resguardarse de todas las inclemencias naturales que existen. A eso, Carlos Marx, que es el que estudia todos los procesos que ha seguido el ser humano para poder subsistir, para poder crear productos, para crear todo ese tipo, él le da el nombre de modos de producción primitivo. Algunos libros de historia nos dicen que es la época primitiva del ser humano. Bueno, si le hacemos caso a Carlos Marx y a Darwin, vamos a encontrarnos que la organización que sufre el ser humano en la época primitiva o en el modo de producción primitivo, nada más realizan 3 actividades, que va a ser la pesca, la recolección de frutos y legumbres o lo que haya que se den por sí mismos, y la pesca. Son las 3 actividades. Pero fíjense, como Marx nos habla de cómo se desarrolla el ser humano y cómo ese tipo de trabajo que desarrolla el ser humano nos va a llevar a que la organización social vaya haciendo su función hasta llegar a lo que hoy conocemos como sociedad. Entonces, son poblaciones o son pueblos o son tribus muy pequeñas. Máximo yo le calculo de unas 100 personas. Entonces, nosotros podemos tomar como un trabajo la actividad que realiza cada parte de esa tribu. Es decir, las mujeres y los niños pequeños se van a encargar de recolectar frutos. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que van caminando en la tierra y van recolectando, van juntando todo lo que sea comestible. Entonces, ese trabajo lo realizan las mujeres, que supuestamente son más débiles, que no hacen trabajos muy rudos, y los niños, porque no pueden cargar cosas pesadas. Bueno, entonces ahí tenemos ya que el trabajo se va dividiendo. Y luego los jóvenes y las personas adultas, pero no muy grandes de edad, se dedican a cazar los animales, ¿sí? Y dentro de esa misma gente va a haber quien vaya y pesque, válgase la redundancia, los pescados para poder comer. Y toda esa comida que ellos recolectan, que ellos cazan, que ellos pescan, es para alimentar a esa tribu. Esa forma de realizar el trabajo
es lo que se conoce como un trabajo grupal, un trabajo en equipo donde se van dividiendo de acuerdo a sus características físicas, de acuerdo a su sexo, las actividades que van a realizar para poder tener alimentos, ¿sí? Por eso se le llama modo de producción primitiva. Pero fíjense, repito, en este modo, la forma de organización de esa tribu nos va dando la pauta para que nosotros veamos cómo es de importante el hecho de que todos los satisfactores que nosotros necesitamos, tenemos que fabricarlos y tenemos que producirlos nosotros mismos. Bueno, y entonces nos vamos a dar cuenta de dos situaciones muy particulares. La organización social que tienen en esa época y la otra, la división del trabajo que se va aplicando. Esto es, recuerden que les había comentado que hay un dicho que dice que a la gente hay que enseñarle a pescar y no darle el pescado. ¿Por qué? Porque supuestamente con ese dicho se trata de que todo el mundo trabaje y que nadie reciba una comida que no merece, ¿sí? Pero entonces, fíjense, en contraposición a eso, el trabajar en equipo y hacer las cosas grupalmente, estamos desarrollando un trabajo, estamos haciendo una actividad que va a beneficiar a toda la gente de ese grupo social, ¿sí? Y todavía no estamos hablando de clases sociales, no estamos hablando de cuestiones ya más actuales. Simple y sencillamente estamos viendo lo que hace el hombre en esa época primitiva para poder subsistir, pero que desde ese momento ya empezamos a ver que el hombre tiene la necesidad de organizarse para poder satisfacer sus necesidades. ¿Cómo se organiza? Bueno, pues dividiendo el trabajo que se hace. Ese trabajo se va a dividir, o lo están haciendo ellos, de acuerdo al sexo de las personas y de acuerdo a las aptitudes que tienen. Aquí todavía no se conoce ni remotamente el dinero, y el trabajo se hace nada más para sobrevivir. Entonces, este modo de producción es la base. Después sigue el ser humano desarrollándose, sigue evolucionando y crea otro modo de producción en el cual el hombre ya se queda en un lugar pues determinado tiempo, se vuelve sedentario, es decir, ya no está moviéndose constantemente, sino ya se vuelve sedentario. A ese modo de producción, ¿sí?, se le conoce como el inicio de el esclavismo. Y voy para allá. Cuando el hombre se vuelve sedentario, lo que
lo hace desarrollarse es de que empieza a hacer una agricultura muy rudimentaria. Empieza a domesticar animales. Y como todo ser humano, esa tribu empieza a crecer en número, se vuelve mayor en cuanto a las personas que lo están formando ese grupo social. Y entonces, ¿qué pasa con nuestra organización social? Que va a crecer, se va a hacer mayor y entonces ya van a tener, además de las 3 actividades que tenían anteriormente, pues ya va a haber quien produzca productos de la tierra, los famosos campesinos. Ya va a haber gente que al domesticar animales pequeños se vuelvan pastores de esos animales, que los alimenten para que puedan obtener algún provecho de esos animales. También, como el hombre ya va desarrollándose mentalmente, ya tiene la oportunidad de crear un lenguaje, de poderse comunicar entre ellos, porque al inicio era puras, a base de señas, a base de sonidos guturales, que no se pueden considerar como un lenguaje. Y entonces, la organización social va siendo más compleja, va habiendo ese tipo de gente, y fíjense, aquí viene una situación, que la gente que piensa, que observa, es la gente que va siendo el pilar de esa sociedad. Es el que en la actualidad los conocemos como gente que gobierna en los diferentes países. ¿Por qué digo que la gente que observa, que la gente que piensa, es la que empieza a dirigir a esa tribu, a ese pueblo? Porque hay gente que no tiene la habilidad, el conocimiento de poder desarrollarse mentalmente. Está más hecho para acatar indicaciones, para seguir las indicaciones que alguien le marca. Entonces, esa situación de que el hombre se vuelve sedentario y de que se vuelve agricultor, ¿qué sucede? Fíjense, empieza lo que en mucho tiempo más adelante es lo que nosotros vamos a conocer como la propiedad privada de los medios de producción. En esta etapa del preesclavismo, las grandes extensiones de tierra, ¿sí?, los que son muy listos, los que son muy inteligentes, pues se van apropiando de esas tierras. ¿Por qué se las apropia? Pues porque él dice que esa tierra le pertenece, puesto que de ahí se está comiendo la mayoría de la sociedad, la mayoría de la gente de ese pueblo. Entonces, así en una forma muy arbitraria, ¿sí?, se hacen de un medio de producción. ¿Por qué decimos que la tierra es un medio de producción? Porque si nosotros queremos comer, tenemos que trabajar esa tierra, tenemos que hacerla que nos rinda frutos para poder alimentarnos, ¿sí?
Entonces, desde el punto de vista de Carlos Marx, la tierra es un modo de producción, un modo de donde nosotros vamos a sacar beneficios. El hombre continúa evolucionando y ¿qué hace? Empieza a conocer propiedades de algunos metales, del fuego, del barro que se forma en tiempo de lluvias, y entonces empieza a fabricar herramientas que le sirvan para poder ser agricultores, poder escarbar en la tierra sin necesidad de que estén con las manos o con piedras o con lo que lo hacían, y ya empiezan a fabricar sus herramientas. Pero, fíjense, aparte de las herramientas que se empiezan a fabricar para hacer que la tierra produzca, también se hacen armas. Y ahí es donde empieza a haber otro grupo social, que es el de los militares. Se empiezan a formar los ejércitos, ¿sí? ¿Y para qué sirven los ejércitos o para qué hace un ejército? Controlan a la población. ¿Mandé? Controlan a la población. Para amedrentar a la población, para poder tener un grupo que le cause daño a la población, que no hace el trabajo que le está mandando la persona que está considerada como líder de ese grupo. Entonces, fíjense, la organización social va creciendo, pero también el ser humano, como tiene mucho tiempo libre, empieza a ser observador y empieza a conocer lo que es el movimiento. En ese entonces se decía que era el movimiento del sol, cómo caminaba el sol, y de esa manera se iban dando cuenta a ellos de que existía una parte donde estaba el sol, al que se le llamaba día, y una parte donde no estaba el sol, al que se le llamaba noche. Bueno. Y entonces, así es como ellos se dan cuenta de que hay día y hay noche. Pero también se hacen la pregunta de quién es el que mueve al sol, quién es el que mueve a la luna y por qué. Pues resulta que al hacerse ese tipo de preguntas, ¿sí?, nace otra ciencia, que es lo que nosotros conocemos como la literatura, que nosotros conocemos como filosofía, y la gente se va preguntando por qué nace, por qué crece, por qué muere, quién es el que hace todo ese largo o pequeño camino del hombre. Y así es como surgen, fíjense, las religiones, o surge la religión, donde se crean ídolos y dioses, que son los que nos van mostrando el camino para que nosotros vayamos creyendo en un Dios.
Y entonces existen dioses para todo, el dios del día, el dios del sol, el dios de la muerte, el dios de la enfermedad, el dios que nos provoca la lluvia, el dios que provoca las granizadas, en fin, el ser humano ya tiene otro grupo social que van a ser precisamente todas las personas que se dedican a decirle a la población que existe Dios y que Dios hace esto y que Dios hace aquello, y todo lo que hace Dios es para beneficio del ser humano. Y ya tenemos otro grupo social dentro de la sociedad. Y entonces vean cómo se va agrandando todo. Pero ocurre una situación. Aunque el ser humano ya es sedentario y ya tiene su propio territorio, al momento de que va creciendo la población en cuanto a número, no en edad, sino en cuanto a número, pues la comida ya no es suficiente para ellos. ¿Qué requieren entonces? Pues ir a otros lugares, ver si están habitados o no. Si están habitados, entonces, ¿qué hacen? Se van formando las famosas guerras para obtener como recompensa, como una propiedad del vencedor, las cantidades de tierra donde viven las gentes a las que han derrotado en una guerra. ¿Y qué pasa con la gente que es derrotada en una guerra? Bueno, pues ya sea que el ganador se establezca en ese lugar o que se lleve a la población a su lugar de origen y los pongan a trabajar. Y es así como va naciendo y se va desarrollando lo que nosotros conocemos como el modo de producción esclavista. Y el modo de producción esclavista no es otra cosa más que conseguir gente, personas, y ponerlas a trabajar. Esos esclavos que consiguieron es gente que no tiene ningún derecho, que si les dan comida es para que sigan trabajando, que si les dan descanso es para que continúen trabajando. Entonces, ¿qué pasa con las personas que de alguna manera no quieren acatar esa indicación de trabajar? Pues lo que sucede es de que va a estar va a ser golpeado para que trabaje. De alguna manera, es una persona la cual tiene que desarrollar sus actividades que le están encomendando. ¿Qué sucede cuando se tiene mucha comida? Cuando se tiene mucho producto. Y entonces, fíjense, se dan cuenta que toda esa comida se va a echar a perder si no buscan la manera de intercambiarla con otras personas. Y así es como empiezan a hacer el famoso comercio. Y yo sé que todo esto les parece así como que les estoy haciendo perder su tiempo. Pero hay una situación, jóvenes, que esto
que estamos comentando es el inicio de todo. ¿Por qué? Porque las fábricas no salieron del aire. La gente que hoy tiene una profesión no salió del aire. Y todo esto tiene un principio. Ese principio son los modos de producción de bienes y servicios. Entonces, para que nosotros entendamos muchas de las cosas actuales y por qué existen gente pobre, por qué existe gente rica y por qué existen millonarios, pues existen precisamente porque es la gente o que tuvo mucha capacidad intelectual para producir una herramienta, un satisfactor, una máquina que le ayude a producir alimentos o que le ayude a producir un artículo que es necesario para la sociedad. Y entonces, eso nos va a mostrar que lo que muchas veces la gente dice, recuerda, fue con ustedes que hablaba de los ninis. Sí, aquí lo comentamos. Sí, bueno. Entonces, fíjense, los ninis, todo lo que nos han dicho de cómo se forman los ninis, tiene una razón que es esta precisamente, el modo de producir nuestros alimentos y nuestros satisfactores. Bueno, para no seguirlos aburriendo, entonces, a lo que voy es a lo siguiente. En esta etapa esclavista, la organización social ya va a tener grupos como lo son los religiosos, el ejército, como van a ser los agricultores, como van a ser los las personas que hacen las armas. Va a haber, entonces, al crearse el comercio, va a haber intercambio, y ese intercambio va a producir a la famosa servidumbre, gente que tiene más productos, que es dueño de muchas cosas, pues ya se ve mal que su familia se empiece a realizar las actividades domésticas, y entonces la gente que no tiene tierra para trabajar, que no tiene animales para poder vender sus productos, pues tiene la necesidad de vivir, de comer, y entonces se va o la hace servidumbre. ¿De quién? Pues de las gentes que tienen los recursos para poderles, ya sea dar alimentos, darles vestido, o con el tiempo, pues empieza ese mismo comercio, empieza a producir lo que hoy conocemos como dinero. Termina el modo de producción esclavista, y entonces se desarrolla otro modo de producción que se llama modo de producción feudal. Ese modo de producción feudal es el antecedente que tenemos de lo que hoy conocemos como la organización capitalista que tenemos. Imaginemos que un país es muy grande y entonces el rey no puede estar en todo ese espacio, no puede estar viendo que se desarrollen las cosas como él quiere. Entonces, ¿qué hace? Ese territorio
lo va dividiendo y se lo va dando en un inicio a sus familiares y los nombra señores feudales. Ellos son los encargados de organizar, dirigir y recolectar todo lo que produzca ese feudo. Y entonces, de ahí, el señor feudal va a darle lo que hoy conocemos como impuestos al rey de ese lugar, de ese territorio. Y así, entre todos los señores feudales, van a hacer trabajar a la población, recolectan y le entregan al rey, y ellos se quedan con una parte y tienen una vida, pues válgase la expresión, una vida de reyes. Entonces, ahora, ¿qué sucede con la organización social? A ver si la camarita me permite, fíjense. Ahorita sí, rápido. Tenemos nuestro territorio, lo dividimos y cada parte es un feudo. Y aquí vamos a tener la producción de productos que van a servir para alimentar a la población. Pero la organización social va a tener, ahora sí ya van a empezar las diferentes clases sociales. Entonces vamos a tener a los nobles, al clero o iglesia, a los ejércitos, vamos a tener a los artesanos, vamos a tener a los campesinos, vamos a tener a la servidumbre, y fíjense, a ver si se puede ver, si alcanzan a ver mi garabato con la camarita. Más o menos, profe. A ver si lo alejo un poquito. Más arriba. No sé si alguien más alcance a verlo. No, es que no está enfocado. No se No. enfoca. Le cuesta enfocarse. Bueno, si no, luego se los mando por correo. Pero a mí lo que me interesa ahorita que vean, que no nada más es choro lo que les estoy diciendo, sino que a medida que el modo de producción va siendo más grande, ese modo de producción nos va a dar la pauta para que la sociedad se vaya organizando de tal manera que tengamos ya clases sociales, y donde las clases sociales van a estar determinadas por quién sea el dueño de los medios de producción. De otra manera, no podríamos nosotros tener una organización como lo tenemos en la actualidad.
¿Por qué? Porque este modo de producción feudal, fíjense, imaginemos que a México lo dividiéramos en 4 partes, en lugar de 32 estados. O bueno, vamos a poner ese ejemplo. La República Mexicana está dividido en 32 estados y cada estado es independiente. Tiene su propia organización, tiene su propia legislación y tiene algunas cosas. Y entonces, ¿qué sucede? Que ustedes ven cómo las clases sociales van siendo mayor y el trabajo que desarrolla cada una de esas clases sociales, ¿sí?, los va a permitir obtener un ingreso, obtener dinero. ¿Para qué es ese dinero? Pues para que nosotros podamos comprar los artículos, los objetos que nos sirvan para tener una mejor vida y para que nosotros podamos intercambiar todos esos artículos y que todos estemos de alguna forma teniendo oportunidad de ir ascendiendo socialmente. Profe, una duda. La sesión está por caducar. ¿Nos vamos a meter con usted de nuevo en ese link o nos va a mandar uno nuevo o qué hacemos? Hijo, pues ya son 5:15. Ya que nos vote y lo dejamos aquí. Antes de irnos, fíjense, les voy a recomendar un librito donde vienen todos estos modos de producción. Anótenle por ahí. Profe. La truculenta historia del capitalismo. El autor del libro se llama Eduardo del Ríos. ¿Eduardo del Río qué, profesor? ¿Ríos? No, R-I-U-S. Ríos. Y es un librito que debe de costar en la actualidad no más allá de 100 pesos. Es más, para que no se cansen y les dé sueño y cosas de eso, trae dibujitos. No sé si han oído ustedes de Ríos. Ríos fue un caricaturista que hizo la revista que se llamó Los Agachados. Luego se terminó esa revista, hizo otra que se llamó Los Hijos del Averno, y terminó con El Chamuco. Y él es el que escribe Marx para principiantes, Lenin para principiantes, Cuba Libre, La Panza es Primero, La Religión, La Masa Pendeja o algo así se llama. Total que es una persona que hacía caricaturas para el periódico y ya al final de su vida prácticamente se dedica a hacer